Vamos ahora a dar paso a nuestro primer panel de esta tarde, gestión de residuos y economía circular, perspectivas desde diferentes sectores. Y vamos a contar con la representación de diferentes organizaciones, una de ellas ANFACO, Cecopesca, y vamos a tener entre nosotros Leticia Regueiro, que es responsable de sostenibilidad y economía circular. También vamos a contar con Bodegas Martín Kodaks y tenemos entre nosotros a Miguel Turbio, que es director técnico de estas bodegas. Contamos también con la organización, con la presencia de Sogama y tenemos entre nosotros su director general, Isidro García, y por fin tenemos a Carolina Ibáñez, que es gerente de desarrollo ambiental de Repsol. Así que encantados, encantadas de que estéis aquí con nosotros, de que hayáis acudido a nuestra invitación y de que compartáis con nosotros en esta tarde de hoy. Así que vamos a dar paso a Leticia Regueiro, que como os he dicho, pues viene aquí a representarnos Anfanco Cecopesca, y cuando quieras, Leticia, te damos la palabra. Muchas gracias, Ángela, por la presentación. A ti. Mm, Voy a simplemente dejar de compartir, ya puedes. Vale, ahora ya puedo, ¿verdad? Sí, Uy, de momento no me deja. aún No, no. a ¿Ahora? ver. Sí, ahora. Ahora sí, sí. Ahora podéis ver la pantalla. Sí, está perfecto. Vale. Leticia, gracias. Vale, pues muchas gracias por la introducción y muchas gracias por invitarnos a ANFACO a formar parte de este panel sobre gestión de residuos y economía circular. Voy a comenzar dando una pincelada de quién es ANFACO Cecopesca. ANFACO Cecopesca es la Asociación Nacional de Empresas del Sector Pesquero y Transformador de Productos de Pesca y Acuicultura. Es una asociación empresarial con ya 117 años de historia, pero tiene un doble perfil. Por un lado es esta asociación y también ANFACO es un centro tecnológico de referencia a nivel nacional e internacional en el sector mar alimentario. Podría daros unas pinceladas de datos del sector, pero me imagino que dentro del proyecto Conserval ya se realizará, entonces voy a proceder a hablar de la sostenibilidad dentro del sector mar alimentario, mar industria. Creemos que el respeto por el medio ambiente tiene que ser una actividad clave para fomentar la competitividad del sector en los próximos años. Las empresas del sector mar alimentario llevan ya años trabajando en certificaciones para mejorar la sostenibilidad de sus procesos, enfocados, por ejemplo, a procesos de trazabilidad, como es el caso del sello MSC de certificación de pesca sostenible. Son múltiples las empresas del sector que están en esta línea, como por ejemplo, por citar algunas, pues Conservas Antonio Alonso, Frinsa, Congalsa, Consorcio, etcétera. Como podemos ver aquí en una lata este sello MSC. Ya son varias las empresas del sector que tienen políticas de sostenibilidad en sus páginas web fomentando esta pesca sostenible. E incluso algunas de ellas hacen referencia a impulsos, por ejemplo, de energías renovables para tratar de buscar esa apuesta por la electricidad sostenible. En el sector conservero, sobre todo la conserva de atún es la conserva estrella y desde ese sector atunero se trata de trasladar al mercado ese sello de responsabilidad social y sostenibilidad que interesa cada vez más a los consumidores. Así tenemos que los consumidores ya podrán disponer a lo largo de este año 2021 con que un 40% de las latas de, por ejemplo, Conservas Isabel estarán con este sello de atún de pesca responsable. Se trata de promover estas políticas de sostenibilidad cada vez más dentro del sector. En esta línea, por ejemplo, el Grupo Calvo está trabajando en procesos que traten de ser cada vez más ecológicos. Por ejemplo, vemos esta línea que trabaja pues, con aceite ecológico, reduciendo desperdicio con la cantidad justa de aceite y, como mencionábamos, con el atún de pesca responsable, que sea pesca artesanal, pesca certificada. Además, promoviendo acciones sociales dentro de sus políticas de sostenibilidad.
En el caso de Pescanova, por ejemplo, cuentan con un programa de actuación responsable en el que se fijan en estructuras tales como un planeta común, tratando de promover estos productos sostenibles, hacen apuestas en innovación como un proyecto que están construyendo del Biomarine Center de acuicultura y cuentan con programas certificados internacionalmente en la línea de evidencias de sostenibilidad. Y ya centrándonos en economía circular, como mencionaba el título de la sesión, la economía circular es otro reto ineludible para el sector y hay empresas como por ejemplo Gealsa, a través de su filial Valora Marine Ingredients, que está trabajando a partir de sus programas de responsabilidad social corporativa, como es el WISI, en tratar de promover esa estrategia de economía circular buscando el máximo aprovechamiento de todas las partes del pescado que hoy día no se destinan dentro de la conserva. Así vemos que el potencial de la circularidad en esta industria es claro. Aquí vemos un ejemplo del potencial de la circularidad de la industria agroalimentaria y su rol en la economía. Este es un caso catalán, pero que sería perfectamente extrapolable a nuestra comunidad. Y vemos que se encuentra en la parte alta, tanto en el potencial que sería de circularidad de los productos en la industria agroalimentaria, como que el rol que representa en la economía. De ahí que del sector se promuevan este tipo de proyectos. Aquí desde Anfaco estamos trabajando con varias empresas del sector, como por ejemplo con Ignacio González Montes, dentro del proyecto Neptunus, en el cual se trata de promover una transición hacia la economía circular del sector marino dentro del área atlántica, en un consorcio en el que, por ejemplo, la Universidad de Santiago, también presente en estas sesiones, también participa. Se trata de un proyecto en el que se trata, por un lado, de mediante inventarios de análisis de ciclo de vida, buscar líneas de ecoetiquetado sostenible de productos, como por ejemplo huella hídrica, huella de carbono o huella nutricional, pero también estrategias de economía circular para temas de packaging primario y secundario y para la recuperación de nutrientes o de residuos de proceso, además de abarcar otros retos a nivel espacio-atlántico de interés, como pueden ser las basuras marinas o el cambio climático. Desde Anfaco, además de este proyecto que es per se de economía circular en sí mismo, promovemos varios proyectos de economía circular y sostenibilidad en diferentes líneas. En línea de aguas, por ejemplo, tratando de mejorar el uso de recuperación de aguas, por ejemplo, de procesado para otros usos o gestión de lodos. En líneas de energía, promoviendo energías renovables. En línea de aprovechamiento de especies y otras materias primas y en línea de residuos y subproductos para fomentar reutilización y valorización de los mismos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cada una de estas patas. En la línea de energía destacamos, por ejemplo, el proyecto Life into Food. En este proyecto se trataron de optimizar los procesos de cocción y esterilización, que son los que suponen una mayor demanda de energía térmica en los procesos actuales, sustituyendo el uso de combustibles fósiles por electricidad gracias a procesos de inducción, que tienen una mayor eficiencia térmica asociada a los mismos. En este proceso, en el ensayo en planta piloto, comparando unos sistemas tradicionales con los de inducción, se consiguieron ahorros energéticos cercanos al 20%. Dentro del proyecto AlterFit 2 se ha tratado de buscar nuevas materias primas para alimentación de peces de acuicultura. La acuicultura es un sector en auge y que necesita cada vez más proveerse de nuevos alimentos porque las necesidades cada vez son mayores y no hay tanta cantidad de alimentos disponibles para estos pescados y las empresas están buscando cada vez más nuevas materias primas. Por ello, dentro de este proyecto AlterFit se han estudiado, por un lado, microalgas, por su interés sobre todo en perfil lipídico de este producto. Se optimizaron diferentes cultivos para ver aquellos que tenían un mayor interés desde el punto de vista nutricional y también desde el punto de vista ambiental. Se trataron de recuperar aceites y proteínas para la alimentación a partir de aguas de cocción de atún y se trabajaron en la línea de insectos, tanto nuevas materias primas, el uso de insectos para alimentación acuícola y que estos insectos estaban alimentados con subproductos tocando la línea de subproductos, en este caso por legislación, subproductos vegetales, con resultados bastante prometedores, sobre todo en las dietas en las que se trabajó con aceite y proteína de agua de cocción.
En la línea de subproductos se trata de buscar unas nuevas salidas a modelos de negocio de economía circular, porque la misma palabra lo dice, es un modelo económico de alto valor añadido. Se trata de ir más allá de la típica valorización básica, porque la valorización de los residuos de la industria conservera se lleva realizando desde hace más de 60 años hacia harinas de pescado o aceites de pescado, pero es darle como una vuelta de tuerca y tratar de ir hacia productos de elevado valor añadido, como puede ser aprovechamiento, por ejemplo, de pieles hacia colágenos o gelatinas, de crustáceos hacia productos como quitosano o de las vísceras para extracción de enzimas o aceites, por ejemplo. Se trata de movernos desde productos de explotación másica, donde la calidad no es tan importante, pero que tampoco tienen unos elevados beneficios las empresas que lo realizan, hacia una explotación más de valor añadido, donde sí que habría que mantener la calidad del pescado en toda la línea, pero los beneficios que supondríamos al ir a mercados como nutracéutica o farmacéutica serían mucho mayores. Esta es la línea que marcan países como por ejemplo Francia, donde la mitad de sus subproductos sí que los destinan hacia harinas y aceites de pescado como tradicionalmente, pero buscan otros usos como por ejemplo hacia pet food con elevado valor añadido, hidrolizados con potenciales de interés como antihipertensivo o antioxidante o productos de mayor valor como podría ser el caso del quitosano. Se trata de ir hacia una multiproduct strategy en vez de un producto solo, como era el caso de harinas y aceites, como en un modelo de negocio al uso. Aquí vemos el caso también del proyecto Fish for Fish, en el que estamos trabajando con subproductos, en este caso con restos de cabezas de gambas, langostinos, etcétera, para extraer de ellos quitosano. Este quitosano dentro del proyecto se funcionaliza con nanopartículas de lignina para conseguir un packaging sostenible y compostable que pueda ser empleado con productos pesqueros para alargar la vida útil de los mismos, dado su efecto el efecto antimicrobiano del quitosano. Aquí vemos claramente la circularidad de este sistema, aunque el quitosano podría ser utilizado para otros múltiples usos, dado que se utiliza en medicina, farmacia, tratamiento de aguas o como encapsulante. También trabajamos dentro de esta línea de subproductos en el proyecto Conserval, en este proyecto que se presentará en la siguiente sesión. Se trata de desarrollar una línea de aguas en la que trabaja Cetacua, que es el líder del proyecto, y nosotros trabajamos en la línea de subproductos. Por ejemplo, orientados a buscar hidrolizados de colágeno, dado los beneficios que estos tienen para numerosas aplicaciones, como por ejemplo antiosteoporótica. En línea residuos, vamos a destacar el proyecto Alhop, en el cual estamos trabajando para conseguir extraer productos de valor añadido, en este caso proteína, a partir de residuos de algas. Estos residuos de algas son residuos que generan las propias cofradías dentro de sus labores, porque las mariscadoras deben de limpiar las playas para poder acceder a sus tareas normales y dedican más o menos un día a la semana a hacer estas tareas de limpieza, generando estos residuos que puede ir a compostaje o se queda recogido en la playa. Y tiene un valor añadido tratar de extraer de ahí compuestos que puedan tener interés. Por ejemplo, podemos ver aquí que un día de octubre llegaron a sacar 36 toneladas de una playa. Dentro de este proyecto Alejop, el objetivo es extraer proteínas en sistemas tales como este que vemos aquí, donde trabajamos en hidrolizar esa proteína, hacer una separación de sólidos gruesos para eliminar arenas, etcétera, y ultrafiltrar, nanofiltrar nuestro proceso para separar los hidrolizados de interés y secarlos para que estos productos puedan ser destinados a alimentación de peces, cerdos y gallinas. También en la línea de residuos, dentro del proyecto GAIN, un proyecto H2020 sobre Green Aquaculture Intensification in Europe, trabajamos con restos de conchas de mejillón. Es un residuo típico de Galicia con más de 140.000 toneladas anuales de producción y estamos intentando aprovechar parte de este residuo dentro de los biofiltros que se aplican en los sistemas de recirculación en acuicultura. Se trata de utilizar estos filtros como relleno, sustituyendo a los filtros plásticos, eliminando el uso de plásticos dentro del sistema.
Se utilizan tanto para la eliminación de nitrógeno en procesos de nitrificación como para la absorción de fósforo. Aquí podemos ver algunos resultados, por ejemplo, comparando los residuos, el funcionamiento con los plastic rings típicos, las biobolas que se utilizan en los filtros convencionales, comparadas con las em, em, Grasset shells, las conchas del mejillón trituradas. También probamos las conchas del mejillón enteras y vimos que los resultados, por ejemplo, de eliminación de amonio y de nitrito, que son los más tóxicos para los peces, eran mejores pero final con estas conchas de mejillón. Y en esto estamos trabajando dentro del sector, promoviendo proyectos que hacia futuro tratar de tener pues océanos saludables, tratando también hacia futuro trataremos de buscar una sostenibilidad orientada a digitalización, que es un punto que también nos interesa, tratando de, por ejemplo, minimizar los efectos del cambio climático dentro de las pesquerías, trabajando en procesos de acuicultura sostenible, tratando de buscar sistemas de producción acuícola con mínima huella ambiental, como hicimos en el marco del Alterfit, buscando, por ejemplo, alimentos más sostenibles, tendiendo hacia una transformación climáticamente neutra del sector, promoviendo fuentes de energía sostenibles, como el caso de biogás e hidrógeno o el empleo de otras energías renovables en los sistemas, y sistemas con mínima huella hídrica en los sistemas de producción. Tratando también en la línea de economía circular, buscar envasados sostenibles y que sean seguros alimentariamente y que sean con la minimización de plásticos que sería normativa, contribuir a la reducción del desperdicio alimentario e implantar tecnologías como es lo que llevamos haciendo para tratar de hacer un aprovechamiento integral y circular de los subproductos del sector. Y fomentando proyectos de sensibilización en el sector, de formación permanente del personal y tratando de dinamizar la innovación dentro del sector para crear una transformación sostenible del mismo. Y nada, desde Anfaco intentaremos poner nuestro granito de arena para ir en esta economía circular y residuo cero que todos queremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leticia, por tu presencia y también por tu ponencia. Bueno, y vamos a dar paso ya a nuestro segundo invitado. Voy a compartir también aquí mi pantalla. Vamos a dar paso a las bodegas Martín Kodaks. Y para ello, para hablarnos hoy, tenemos a Miguel Turbio, que es director técnico de bodegas Martín Kodaks. Miguel, cuando quiera. Antes de nada, hay una errata ahí, es Tubio, no Turbio. Aunque Turbio, sí. Es Tubio, sí, sí. Simplemente por aclararlo, aunque eso de turbio pues encaja un poquito en esto de los residuos y de lo circular, ¿no? Lo siento, Miguel nada, Turbio. no te preocupes, no te preocupes. Si me vas pasando tú las diapositivas, o comparto yo directamente. Sí, mejor compartir directamente, porque Vale, así entonces, va a poder ir a mi ritmo, vale, perfecto. sí, voy a dejar yo de compartir, ¿vale? Perfecto. Y así. Vale, perfecto. Ajá. No tengo la opción. Un momentito. Aquí Ahora sí, abajo. sí, sí, Ahora, sí. ¿no? Lo tenía minimizado, sí. Sí. Lo tenía minimizado, perfecto. Vale, Ahí. estupendo. Gracias, Miguel. Voy a darle aquí a ver si ya se ve. Estupendo, Miguel. Vale. Voy a darme la presentación. Así, mejor, ¿verdad? Gracias, Miguel. Se ve perfecto. Perfecto, vale. Bueno, pues nada, yo vengo a hablar un poquito desde el punto de vista del sector del vino, que un poquito en cuanto a más enfocado a lo que es los residuos que se generan más o menos en este sector, un poquito las perspectivas que vemos de futuros y avanzar un poquito lo que estamos haciendo tanto desde Martín Codas como el propio sector en general, ¿no? Bueno, antes de nada empezar diciendo quién es Martín Codas, es un grupo bodeguero de base cooperativa que gestiona en total unas 650 hectáreas de viñedo, entre lo que hacemos como gestión directa de producción de uva, cooperativistas y también compras a otros proveedores, ¿no? Estamos situados en el noroeste, fundamentalmente en Rías Baixas y aunque también tenemos cosas que estamos haciendo en Monterrey y Bierzo.
Y en este, además de la producción y elaboración, pues distribuimos pues, todos los vinos que generamos en nuestras distintas áreas, ¿no? Aunque somos más conocidos quizás por el albariño, en este caso con el nombre de Martín Codas, ¿no? Dentro del grupo, como digo, pues la bodega que tenemos en Cambados es la más grande del grupo, que representa la denominación de origen Rías Baixas y además viene siendo casi el 17% de la misma. Somos una de las bodegas pues, más grandes de la denominación. Como decía, también tenemos ahí, en ese mapita veis los puntos donde tenemos centros de producción y pues como la mayoría de las empresas del sector, pues tenemos una distribución, pues en todo el mundo del vino está muy asociado al turismo, al disfrute y al consumo de este tipo y con una gran presencia en exportación, ¿no? Nosotros estamos en torno al 50% y con muchas actividades de turismo. Como bien decía mi compañera, pues ahora ya esto es transversal a todas las empresas, todos los sectores. Quizás en el mundo del vino además se utiliza mucho y se está metiendo, hay empresas tractoras que están trabajando dentro del tema de economía circular y sostenibilidad, ya es un hecho. Se están ahora yo creo que sentando las bases en estandarizar y que esto forme parte ya de las estrategias y de los planes de las empresas y no solo un eje de comunicación, porque sí que es cierto que en este sector pues, se estaba utilizando mucho como eje de comunicación sin haber muchas veces grandes desarrollos, ¿no? Centrándonos ya en lo que es la parte de residuos, lo que generamos y un poquito después la circularidad en la que podemos estar, pues digamos que nuestra actividad es una actividad que genera, pongo entre comillas, poca cantidad de residuos y de forma estacional en lo que se refiere a la elaboración del vino en sí, ¿no? Aunque sí que toda la parte de envasado de distribución, pues sí que efectivamente genera, pues como cualquier otra actividad alimentaria, ¿no? Sí que tenemos una particularidad importante, es que se trata de una industria atomizada, donde hay muchas bodegas, aunque hay una concentración en bodegas grandes, siguen existiendo muchas pequeñas bodeguitas que hacen sus pequeñas producciones y comercializan sus vinos en entornos más o menos locales, ¿no? Yendo por partes, pues la parte de actividad vitícola, el residuo más importante que se genera es los restos de poda, que es una actividad agraria pura que se realiza todos los años, que genera más o menos unas 3 toneladas de una biomasa, que ahora mismo se está gestionando en la mayoría de los casos por incorporación al suelo para retornar al suelo esa producción que ha crecido en las plantas y también la práctica tradicional por quema o por retirada del viñedo, aunque esto está cayendo un poquito en desuso, ¿no? Otro de los subproductos residuos, llamémoslo así, es el raspón. El raspón es nosotros en el proceso de elaboración, sobre todo en el caso de blanco, se separa la uva del esqueleto del racimo y ese esqueleto pues, es un tejido vegetal que se produce en la vendimia, que tiene una importancia, un peso relativo importante y que se produce solo durante la vendimia, estamos hablando de 15 días o un mes, y que hay la doble función de cómo se gestiona, ¿no? A través de gestores autorizados o bien con autorizaciones pues como materia orgánica para viñedos, sobre todo aquellas bodegas que tienen viñedos de proximidad o propios. Otro de las partes importantes en el proceso de elaboración nuestro es el bagazo o los orujos, que son las pieles y semillas. Esto ya se produce tanto en blancos como en tintos. Es el mayor porcentaje dentro de lo que es el peso de la uva, el peso fresco, ya que representa del 18 al 20%. Y esto en el sector se ha considerado hasta ahora siempre como un subproducto que se gestionaba a través de entregas a destilerías, a veces como valorizando, extrayendo de ahí alcohol tradicional como aguardiente, o si no directamente alcoholeras para obtener alcohol tanto para uso de boca como para otros usos, ¿no? Alcohol etílico. Y digamos que, aunque es un residuo, siempre fue gestionado desde los inicios pues con valorización en ese sentido. A su vez, el propio proceso de destilación sí que ya genera un residuo final orgánico, digamos, que ya gestiona normalmente las destilerías y que también pues, tiene nuevamente ese uso para compostaje, porque son materiales relativamente interesantes para ese tipo de cosas. Ya lo que es la fase de elaboración, estamos con procesos fermentativos y lo que suele haber siempre son fangos y restos de procesos fermentativos y de propia elaboración del vino, ¿no? Tanto los que son los de los mostos, pues hay que a veces con materiales filtrantes en algún caso, pero cada vez menos, imponiéndose con filtración tangencial, pasando de ser fangos más sólidos a
a fangos relativamente líquidos. También otro tipo de fangos que se crean los trasiegos. Cada vez que se hace un movimiento de vino durante el proceso, pues se genera fondos de depósito, que son lodos que al final hay que acabar de gestionar. La mayoría de eso están gestionando como subproductos, entregándolo a alcoholeras para extraer el alcohol y gestionando escomolías. Al final ese producto acaba pues generando ya un lodo final que acabará en sus usos normales de un lodo dentro de una industria alimentaria. Bentonitas es una parte, digamos, unas arcillas que utilizan como clarificantes que también forman parte y se suelen extraer por concentración y se transmiten a través de gestores autorizados. Tartratos y tartratos que sí que se están valorizando pues como porque son productos que pueden reincorporarse en la propia elaboración del vino, y en nuestro caso en Rías Baixas pues tenemos acideces importantes y mucha cantidad de tartratos que hacen que sea un valor añadido interesante, sobre todo en cosechas escasas a nivel nacional y años muy cálidos, pues este producto llega a tener precios interesantes, ¿no? De hasta 6 y 7 euros el kilo de tartrato, ¿no? Los propios fangos de depuración de aguas residuales, que es otro de los residuos típicos de este tipo de industrias, y ya en las áreas de embotellado, pues el uso de materiales de embalaje y envasado, tanto primario como secundario, como son vidrios, cartones, tanto los producidos durante la actividad, plásticos, maderas, lo típico también de empresas alimentarias. Hay una pequeña producción de residuos peligrosos vinculada a actividad de laboratorio y la propia uso de ese tipo de materiales durante el proceso, pero muy pequeñita y que se gestiona a través de residuos autorizados. Y también se están haciendo pues, cosas de valorización, y nosotros hemos participado en bastantes proyectos, tanto con la Universidad de Santiago, vinculados a la extracción de productos funcionales de estos residuos, digamos, orgánicos de la uva, ¿no? Porque la uva tiene contenidos interesantes o importantes en sustancias fenólicas. Uno de ellos yo creo que saldrá también en el siguiente panel con Cetaco, al igual que pasa con Anzaco, porque tenemos una planta allí que está trabajando sobre el agua residual de proceso anual para extraer ese tipo de productos, pero también con la Universidad de Santiago pues hemos colaborado entregando bagazos para hacer otro tipo de extracciones. Ahora yo creo que ha sido publicado estos días pues el posible uso en la reducción de uso de antibióticos en la alimentación animal. Es decir, todo lo que son la uva pues tiene un potencial de valorización interesante de aplicación previa antes de circularlos a otro posible uso, ¿no? Yo, para resumir, ¿no? Y un poquito por cuál es la visión que vemos dentro del sector, y como digo, yo creo que está habiendo una revolución y que en pocos meses o años pues todo nos vamos a ver enfrentados a ver líneas y sobre todo en este sector que está siempre muy vinculado al medio ambiente y que intenta poner en valor todas estas cosas de la economía circular y de la sostenibilidad, pues vamos a ver proyectos de ese tipo. Además, porque yo creo que tenemos el sector del vino tiene la particularidad, a diferencia de otros sectores alimentarios, como podría ser el pesquero, que tienen menos proximidad, nosotros hemos estar vinculado al proceso una producción agraria, ¿no? Y eso yo creo que nos da ciertas ventajas o por lo menos oportunidades de asegurar más esa circularidad y esa sostenibilidad, ¿no? Yo resumo en dos grandes grupos de residuos, tanto por un lado los orgánicos de la elaboración del vino, que deberían tener o que tienen una posible salida, y lo que son los materiales de envasado y puesta en mercado, que ya es más común a cualquier otro producto alimentario que hay que envasar, que hay que poner en el mercado y que debe llevarlo al distribuidor, ¿no? Al consumidor. A lo que respecta a la elaboración del vino, como digo, para mí tenemos esa ventaja de la producción área de proximidad y que esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta en ese contexto de economía circular, y que previa valorización o extracción de propios algún compuesto que pueda haber en esos contenidos, tanto de pieles, pepitas, algunos raspones de poliinsaturados, al final, toda esa carga orgánica que ya ha salido del cultivo en un entorno bastante próximo, lo natural, tiene sentido que esto vaya a procesos de compostaje, digamos, locales o del entorno, y que se pueden utilizar para reaprovechar como fertilización de los viñedos, ¿no? Además, como decía, esta vinculación a la producción agraria la Unión Europea también nos está haciendo un marco legislativo que está enmarcado dentro de la estrategia del Pacto Verde, del Farm to Fork,
que todos hemos oído hablar seguramente de un caso donde, además de toda la sostenibilidad global, todo lo que es la carbonización cero y la reducción de huella de carbono y de todas estas cosas, pues están imponiendo también unas prácticas de cultivo más sostenibles, ¿no? Hay unos objetivos de 2030 de pasar la agricultura a hacer una transición ecológica en ese sentido, reducción de fertilizantes minerales, y yo creo que esto es, digamos, lo más circular que podemos hacer, que la propia industria de la opción del vino, todo el residuo que pueda generar orgánico, pueda retornar a los viñedos, que fueron la parte de inicio del proceso, ¿no? Y por otra parte, para mí los materiales los materiales de envasado y puesta en el mercado, que yo como digo ahí es el gran reto, y no solo para este sector en general. Y aquí yo creo que de momento seguimos teniendo conflicto de intereses, porque aunque el consumidor sí que está muy receptivo y busca esto, sigue habiendo cierta, no sé si confusión o dualidad, y sigue siendo difícil garantizar una circularidad o por lo menos conseguir datos importantes, ¿no? En nuestro caso, pues el vidrio, es que son unos ejemplos, aunque es reciclable y todo esto, pues no deja de ser un elemento pues, que tiene un impacto importante en nuestra huella de carbono y difícil de sustituir, ¿no? Además, yo creo que en todos estos de marketing todos queremos productos con imagen de verde sostenible, aunque muchas veces lo etiquetado de esa manera a veces no tienen embalajes tan reutilizables o tan minimizados, ¿no? Yo creo que eso es un tema que poco a poco el consumidor lo está exigiendo, la normativa va hacia ahí y que lo veremos cómo va pasando ahí, ¿no? Y que todo esto se va a ir implantando de la mano de exigencias del consumidor y restricciones, yo creo que muy vinculadas a la huella de carbono, ¿no? Y al cambio climático, que yo creo que es el gran reto que tenemos todos hoy en la sociedad y que la Unión Europea lo ha puesto con foco dentro de todas sus líneas prioritarias. Pongo unos ejemplos de acción de pueden ir los tirones en nuestro sector y ya se está viendo hablar, es decir, hasta ahora, sobre todo en el mercado internacional, que es más permeable a estos cambios y no es, digamos, tan tradicional como puede ser nacional. El vino en lata ya es un producto que está creciendo a 2 dígitos en todo el mundo. En España no está implantado, pero acaba llegando. Es un embalaje que el joven consumidor pues, acepta porque tiene otras bebidas, pero el consumo tradicional del vino pues, aún no está implantado. Pero sí que es un tipo de embalaje que va a permitir pues eso, una reducción importante en la huella de carbono, y también pues, con tasas de reciclaje importantes en lo que son los aluminios. También hay iniciativas, yo creo que más de Europa, que están empezando a volver a hablarse de sistemas de vidrios retornables, con sus más problemas o no problemáticas, pero yo creo que también son cosas que acabaremos viendo en el sector del vino, y otro tipo de embalajes más innovadores, que también, como pueden ser el bag-in-box, como eso que veis ahí, que son envases pues, también que favorecen mucho la huella de carbono y que permiten pues, esa reutilización y reciclaje. Y básicamente es un poquito lo que traía para presentaros. Como decía, pues yo creo que este es el gran reto que tenemos. Martín Codas, pues estamos ahora mismo preparando un plan director de sostenibilidad dentro del plan estratégico 2025, y que precisamente estas cosas que estamos hablando de la transición en la producción de la uva a esa transición ecológica y la economía circular lo tenemos dentro de los ejes estratégicos, y que acabaremos sacando pues, en los próximos meses líneas en ese sentido, ¿no? Sin más, muchas gracias por su atención y quedo a disposición de las preguntas que pueda haber al final del seminario. Pues muchísimas gracias, Miguel, por mostrarnos, ¿no?, la gestión de residuos y economía circular en el sector del vino. Bueno, y vamos a dar paso a nuestro próximo invitado. En este momento ya puedo compartir. Miguel, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Sí, voy ahora. Gracias. Bueno, y decía, ¿no?, que voy a presentar a nuestro próximo invitado, a Isidro García Tellez, de Sogama, y que es director general. A ver. Perdón. No Es simplemente en el mismo ahora. sitio, Miguel, dejar de compartir. Ahora. No. Yo creo que ya está, ¿no? A ver, voy a probar yo a entrar. No. No. Espera, lo tengo que decir.
Aquí arriba, ya está. Aquí, ok. Compartir Estupendo. Pues pantalla. entonces comparto yo y voy a mostrar mi pantalla para dar inicio a lo que es la presentación de No, nuestro próximo invitado. tengo algún problema para compartir. Soy Isidro Sí, García. soy yo. Sí, espera, que estoy yo compartiendo y ahora te dejo de compartir. Simplemente, pues quería no presentar también aquí bien. tu carátula, Bien, Isidro García Tellez. Vale, muchas gracias. Dejo de compartir. Y a ver si puedo meter la mía, sí. Y ahora Perfecto. sí. Ahora Isidro, sí, muchas vale. gracias. Compartir. ¿Se ve ahora la pantalla, no? Sí. ¿Se ve la mía? ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por poder participar en esta semana, en este acto de la Semana Verde. Nosotros Sogamas, voy a hacer una pequeña explicación de lo que es Sogama, que yo creo que el simposio también es fundamentalmente de gallego, entonces todo el mundo conoce lo que es Sogama, pero nosotros nos dedicamos a tratamiento de residuos, ¿no? Residuos urbanos, ¿no? Entonces, Sogama es una empresa semipública, tiene una participación 51% la Administración, la Xunta de Galicia y un 49% el socio tecnológico Naturgy, ¿no? Fue creada en el año 92 para dar salida al problema que había de gestión de residuos en Galicia y ahora mismo nuestros clientes son 295 ayuntamientos que suponen el 94% de lo existente aquí en Galicia, ¿no? El problema fundamental que había en Galicia en esa época era que cada ayuntamiento tenía su propio vertedero y siempre, sobre todo al atardecer y anochecer, pues la basura recogida pues se incineraba al aire, a campo abierto y además había pues otros casi 3.000 focos de vertidos ilegales de lo que se supone que era residuo urbano, ¿no? Entonces, la solución fue crear una empresa que gestionase todo y ir poco a poco cerrando los antiguos vertederos ilegales, de forma que recuperamos un poco el entorno verde de nuestro territorio, ¿no? Cuando nació Sogama nació con tres ejes, uno que fuera global para toda Galicia, uno que fuera integral, que integrase todas las 3 R de la reducción, reutilización y reciclaje, y una cuarta R que hablábamos nosotros, que es la recuperación energética, y por otro lado, que fuera solidario para que los ayuntamientos más pequeños, más lejanos, no tuvieran que pagar más por un mismo servicio, ¿no? Y nosotros nos dedicamos fundamentalmente a las 2 primeras funciones, que era bolsa negra, que lo conocía por fracción resto, y la bolsa amarilla, que es la que está pilotada por Ecoembes, ¿no? Fundamentalmente lo que producíamos eran materiales y energía eléctrica, ¿no? Por otro lado, a partir del año 2019 empezamos a crear una línea de materia orgánica, de Forsu, y ya tenemos una planta en funcionamiento que arrancamos el año pasado y tenemos, como vamos a hablar después, otras 3 plantas, digamos, en proyecto para tenerla antes de final 2022. ¿no? Es bastante complicado hacer una gestión como es la de Sogama en un solo punto. Si fijáis, Cerceda está por aquí arriba y todo eso son diferentes plantas que tenemos nosotros que gestionamos directa o indirectamente para el tema de hacer el acopio de residuos y subir y tratarlos todo en Cerceda, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahora mismo una infraestructura de poder tratar 1 millón de toneladas. Estamos tratando ahora mismo 850.000, que es lo que corresponde, aunque hay otros 2 sistemas, como veis aquí en el norte, que es la zona de Coruña y la zona del Barbanza, que también son complementarios, que son diferentes al nuestro, pero digamos la gestión es similar. Y en total estamos hablando de 1 millón de toneladas en toda Galicia de residuos sólidos urbanos o asimilables, ¿no? Entonces, nosotros estamos dando el 85% y, como decía antes, el 94%. Cada uno de los puntitos son diferentes plantas de transferencia, porque un problema grave, muy importante, es solucionar el problema de logística del residuo. Al tener tanta variedad de ayuntamientos y tan lejanos, pues hay que montar plantas de transferencia que funcionan de la siguiente forma. Aquí veis el esquema, son
los camiones de recogida urbana descargan sobre una tolva y se compacta en un contenedor de 45 metros cúbicos y que transporta entre 22 y 23 toneladas, ¿no?, de materia. Y esto ya se monta en un camión y es el que viene aquí. Si hiciéramos este paso intermedio, sería muy complicado la gestión global de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente un camión de residuo urbano puede transportar 2, 3, 4 toneladas y claro, viniendo en total, si recibimos casi 3.000 toneladas al día, pues estamos hablando de que en carretera habría una cantidad de camiones muy alta, ¿no? Entonces, para eso nosotros hicimos una doble política, la política de transporte carretera y la política de transporte por ferrocarril. Inicialmente nosotros el 25% del residuo se transportaba por ferrocarril y el 75% por transporte por camión, ¿no? En el año, hace 5 años cambiamos la filosofía, le dimos muchísimo más peso al ferrocarril, porque consideramos que el ferrocarril tiene más bondades de contaminación, de menos emisiones, menos problemas, menos atascos y menos incidencias en las carreteras. Y ahora hemos conseguido que el 55% de los residuos se transporten por ferrocarril. Tenemos ahora mismo 3 trenes, uno viene de Vigo, otro viene de Orense y otro viene de Lugo, que vienen todos los días a Sogama. Y el resto, el 45%, son aquellos municipios que están más cerca de Sogama y que ya el transporte por tren pues no sale rentable porque están hablando de distancia inferior a los 100 kilómetros, ¿no? Entonces, realmente este ha sido un cambio muy importante para nosotros porque el dar potencial al tren. Ahora mismo el modelo que tenemos montado de logística tren-camión es el mayor que hay en España, de transporte combinado de tren y camión, porque no hay ninguna empresa en España que transporte 850.000 toneladas de materiales como este de forma combinada, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estamos muy contentos con esta situación. Yo creo que intentaremos seguir subiendo. Lo que pasa es que efectivamente el tren tiene una problemática de una cierta rigidez en el transporte, en los tiempos, y entonces genera pues menos flexibilidad como que la que genera el propio camión, ¿no? En Cerceda, nosotros tenemos 2 centros de producción, uno en Cerceda y otro en el vertedero de Areosa. En Cerceda tenemos una planta de clasificación de envase, son los envases de Coembes. Tenemos una planta de reciclaje de combustible para elaborar combustible que después producimos energía eléctrica, una planta de cogeneración para producir la energía con la que secamos la parte orgánica del residuo, un almacén donde acumulamos ese CCR o ese combustible. Después tenemos la planta de termoeléctrica y una nueva planta de clasificación de materiales, porque inicialmente todavía sigue viniendo mucho material reciclable con la bolsa negra, con la fracción resto. Es decir, todavía el nivel de, digamos, de compromiso que tenemos los gallegos con este tipo de materiales, pues no está al extremo de que todo el material se separe perfectamente en bolsa amarilla, base, y bolsa negra, fracción resto. Y entonces montamos una nueva planta que nos gastamos 30 millones de euros hace 2 años para recuperar ese material, ¿no? Y después tenemos naturalmente la planta termoeléctrica con la que producimos energía eléctrica y nosotros producimos energía eléctrica que supone como el 13% del consumo de energía eléctrica de los hogares gallegos. Es decir, que de una forma le estamos devolviendo a los propios hogares el 13% de lo que realmente se consume, ¿no? Y después, aparte de eso, tenemos su estación eléctrica y las oficinas. En la parte del vertedero, ahí tenemos una planta de compostaje que hemos montado nueva, de 15.000 toneladas. Tenemos también una planta de biogás para producir biogás. El biogás sale del vertedero y producimos en torno a 10.000 megavatios de energía eléctrica al año, que vendemos también. Tenemos también el propio vertedero y después una depuradora grande que hemos puesto para el tratamiento del lixiviado y todo lo que se produce, ¿no? Entonces, realmente el complejo de Sogama como tal, en su conjunto, es el de mayor producción de España, ¿no? Porque hay muchas plantas pequeñitas en otras partes del Estado español, pero una
junta, en una única unidad, que tenga todo interactuado, todo mezclado y todo comprimido, pues somos nosotros los que más producimos, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo lo que os comentaba antes, estamos produciendo 850.000, con la ampliación que hicimos podemos tratar hasta 1 millón de toneladas, es decir, que tenemos una instalación que para los próximos años va a tener bastante viabilidad, ¿no? Voy a pasar bastante rápido por el tema porque son datos de un poquito de lo que hay. Nosotros producimos, pues tenemos 65 hectáreas, 1 millón de toneladas, 50 megavatios es la potencia de la termoeléctrica, 22 de la cogeneración. Producimos en total 516.000 megavatios años de energía, que todo se vende. El 12% de locales gallegos, lo que comentaba. Bolsa amarilla para 40.000 toneladas. Bolsa negra para 1 millón de toneladas, con 3 líneas de 60 toneladas. Estos son, bueno, un poco lo general. Y después la planta termoeléctrica con 2 calderas y una turbina, ¿no?, de 50 megavatios. Y unas emisiones a la atmósfera que están muy por debajo del límite legal, con lo cual tenemos una instalación bastante potente para los años siguientes. Hemos pasado ahora mismo una revisión bastante del nuevo BREF y cumplimos de sobra con los niveles ambientales, con lo cual es una planta que se puede clasificar como modélica en cuanto a las emisiones ambientales, las emisiones atmosféricas. Al final estamos gestionando 1.000 puestos de trabajo, unos 550, 600 directos y unos 400 indirectos. Es decir, que es digamos que es un motor sobre todo para la comarca de Cerceda, es fundamental, ¿no? Me voy a meter ahora en el tema de lo que pasa en Europa con el tema de los residuos, ¿no? Porque es muy importante ver dónde estamos y dónde deberíamos ir, ¿no? Si veis la media de la Comunidad Europea, ahora mismo el 24% de la Comunidad Europea va a vertedero. Es decir, no tiene ningún tratamiento de reciclaje, ni de evaluación energética, ni de compostaje, ni de nada. En España estamos en el 54%, es decir, casi doblamos la media europea, ¿no? Respecto a la evaluación energética, que es lo que realmente nosotros hacemos más, pues Europa está en el 27 y en España estamos en el 11. Reciclaje material, que es lo que va creciendo cada vez más, porque estamos haciendo cada vez más recogida de envase, de vidrio, de pilas, de papel, pues estamos en Europa en el 30% y España está en el 18%. Es decir, que todavía nos queda un gap importante hasta llegar a ese 30% o a ese 55% de futuro, que 55% es sumando con el compostaje. Y de compostaje estamos bastante parecidos a Europa, 17,6%, y nosotros 16,7. Pero claro, si ves los países de referencia que tenemos nosotros, pues fijaros que Bélgica, Suecia, Austria, está hablando de 0,9, 0,7, 2, 0,8, 3, 1,4, es decir, están niveles muy por debajo del 5% de vertedero. Y donde han crecido de forma exponencial, fundamentalmente es en el tema del reciclaje y en el compostaje y también la evaluación energética. Es decir, que realmente, si España se quiere aproximar a lo que tiene Europa, o la Europa, digamos, más rica, la Europa más avanzada desde el punto de vista de la tecnología verde, pues tiene que incrementar el tratamiento del reciclaje, incrementar el compostaje e incrementar la evaluación energética. Y eso es un poquito la línea en lo que nosotros nos vamos a mover, ¿no? Si comparamos España con los países, digamos, intermedios, pues estamos hablando que Francia pues tiene un 20% de vertederos, nosotros estamos en 50%, Portugal un 49%, Polonia un 43%, Italia un 23%, y están mejor que nosotros, pero no tan bien tampoco, frente al 54% de España. Y después hay una serie de países, efectivamente, que son los más pobres, pues que tienen en algún caso hasta el 80%, o en las islas, sobre todo Chipre y Malta, 80 y 90% de vertederos. Y eso en el futuro de los objetivos europeos debería bajar del 10%. Es decir, hay un compromiso que en el 2035 el aporte a vertederos sea inferior al 10%, con lo cual ahí hay digamos una labor muy importante que hay que hacer, ¿no? Entonces nosotros, ¿dónde apostó Sogama? Pues fundamentalmente por crecer en compostaje, que aquí en Galicia había
poco, y por crecer en valorización de materiales. Por eso montamos la planta hace 2 años para recuperar pues ese 10-15% de materiales que pueden ser reciclables. Y respecto al tema de compostaje doméstico, nosotros en principio habíamos empezado ya hace 10 años con el tema de los compostadores digamos, urbanos o los domésticos, que hemos repartido 15.000, tenemos casi 370 entidades adscritas y cada día estamos creciendo más. Esta es una solución buena para núcleos urbanos pequeños o para núcleos familiares o para pueblos muy pequeñitos que no le compensa tener una planta de compost ni nada. Entonces funciona bien en el rural y es lo que estamos nosotros apostando duramente, ¿no? Después, por otro lado, efectivamente, voy a acelerar un poquito. El otro tema es las plantas de bioresiduos, ¿no? Ahora mismo tenemos diseñadas 3 plantas nuevas, aparte de la que tenemos, y hemos colocado una en cada provincia. Una va a ir en Vilanova de 15.000 toneladas, otra en Cervo, en Lugo, de 3.000 y otra en Berín de 3.000. En principio, la idea es que estas plantas puedan ir creciendo en el futuro si se considera que la capacidad es suficiente, ¿no? Y también hemos desarrollado 13 plantas de transferencias de las que teníamos para que puedan recibir también materia orgánica, de forma que la misma logística que tenemos para el residuo normal lo podamos tener para el residuo urbano. Entonces, en total son 280 ayuntamientos que pueden estar cubiertos por esta red de plantas de transferencia y de bioresiduos, y quedarían unos ayuntamientos que son los más pequeños, que ahí consideramos que funcionaría perfectamente el tema del compostaje doméstico, ¿no? Entonces, este es un plan que estamos acelerando, estamos ya licitando todas las instalaciones y queremos que en el último trimestre del 22 esté ya implantado en toda Galicia, ¿no? Y esto va en el sentido de lo que comentábamos de circular. También estamos apostando también mucho por el tema del aprovechamiento de alimentos, hacemos campañas continuamente para concienciar a que efectivamente por qué tiene que llegar un alimento al cubo de la basura si tiene otros usos y otras posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco las plantas que tenemos ahora mismo en desarrollo. Tenemos en total proyectos por 35 millones de euros. Aquí en la planta que hicimos nosotros de 3 millones, que ya está en funcionamiento. Tenemos otra planta de 5,5 en Cervo, que también ya estamos en licitación. Tenemos otra planta también en Berín, que también está en licitación. Y tenemos una planta en Bayón, en el polígono de Bayón, que es Vilanova de 15,5 millones, y aparte de esos también tenemos otros 5 millones más para reforzar nuestras plantas de transferencia. Total, estamos intentando de alguna forma pues darle salida a estos productos muy vinculados con el consumo alimentario, que ahora mismo pues aquí en Galicia pues tenían poca salida, ¿no? Entonces ese fue el esfuerzo más importante. Las plantas se van a hacer con la máxima tecnología, sobre todo con el tema de olores, que es lo que más preocupa a la gente, porque estas son plantas que sobre todo el proceso de fermentación provocan ciertos olores si no se tratan adecuadamente, y buscando un compost de calidad para poder utilizarlo pues en la propia agricultura, en el campo, en el bosque, los diferentes usos que tiene el compost normalmente. Y si veis aquí, este es el plan nuestro para el bioresiduo. Estas son las plantas todas que van a ser modificadas, aparte de las que están en marrón, y las plantas que están en verde son las nuevas plantas que vamos a desarrollar, ¿no? Para nosotros es un esfuerzo de inversión muy importante, ya os dije, 35 millones de euros que vamos a usar, y bueno, y la idea es hacerlo en estos 2 años que quedan, ¿no? Para que cuando se implante en la mayoría de los ayuntamientos de Galicia, pues este sistema pues esté operativo y se pueda dar servicio a esos 280 ayuntamientos que comenté antes, ¿no? Y bueno, he sido bastante rápido, es que esto es para hablar mucho, pero he querido dar una visión global de lo que Sogama está haciendo por el tema de la economía circular, y sobre todo por este punto que aquí en Galicia teníamos bastante, digamos, abandonado, que era el tema de los bioresiduos, ¿no? Y del compostaje, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Isidro, por haber hecho además un esfuerzo por sintetizar todo lo que estáis haciendo en Sogama. Si puedes ahora dejar de compartir tu pantalla, Sí. por favor, para dar paso.
a nuestra próxima invitada, que también tenemos aquí ahora. Y voy a apagar aquí. Estamos aquí, a nuestra próxima invitada, Carolina Ibáñez, gerente de desarrollo ambiental de Repsol, y hoy también está aquí con nosotros para compartir también desde su organización qué se está haciendo en esto de la gestión de residuos y economía circular. Muchísimas gracias, Carolina, y bienvenida. Cuando puedas. Hola, buenas tardes. Bueno. Perfecto. Ya estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Estamos viendo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ángela, por la presentación y por la invitación a compartir este rato con vosotros. A mí me pasa un poco igual que le pasaba a Isidro, que tenemos muchísimas cosas para contar, entonces, bueno, os voy a intentar resumir en este ratito que me han dado los principales puntos de la estrategia de economía circular en Repsol. Yo llevo trabajando en temas de economía circular apenas hace 2 años y medio, y cuando hace 2 años yo iba a dar charlas de economía circular, pues lo primero que hacía era empezar la charla preguntándole al público que si sabía qué era esto de la economía circular y si pensaba que era una moda o si era algo que había venido para quedarse. Y justo, Ángela, tú has empezado con una pregunta muy parecida a la sesión de hoy. Has preguntado que si es una apuesta real. Bueno, pues yo tengo 2 años después, tengo la respuesta clara. Para nosotros es una apuesta real y es la manera en la que vamos a trabajar y a transformar nuestra industria de ahora en adelante. Porque ahora os voy a explicar que la economía circular es una parte fundamental de nuestro plan estratégico y de cómo vamos a estar operando en los próximos años. Rápidamente, contaros un poco de contexto. ¿Cómo ubicamos la economía circular en una empresa como Repsol? Bueno, pues tenemos, en un contexto muy macro, tenemos una serie de problemas porque vivimos en un contexto muy complejo. Sabéis que está el problema del cambio climático, que es muy relevante y tenemos que trabajar mucho para combatirlo. Tenemos el problema del agotamiento de los recursos del planeta. Nosotros en el mundo estamos consumiendo en un año lo que tendría que producir el planeta en 2 años y medio. Entonces, bueno, pues claramente esto no es sostenible y o cambiamos la manera de vivir y de consumir o no vamos a tener un futuro, la verdad, que muy, muy alentador. Y también tenemos una sociedad que cada vez está más concienciada, que cada vez está pidiendo a empresas como la nuestra que pongamos en el mercado productos mucho más sostenibles. Entonces, bueno, por un lado tenemos esas 3 patas de contexto, pero por otro lado tenemos una sociedad que tiene un estado de bienestar y que además necesita seguir creciendo, necesitamos un crecimiento económico. Entonces, bueno, pues tenemos que balancear muy bien, proteger el planeta sin parar ese crecimiento de la sociedad y bueno, pues no, como os podéis imaginar, no es muy fácil. Si pasamos a un contexto un poco más de compañía, nosotros desde el año 2019, a finales del año 2019, nos lanzamos un objetivo que es muy, muy ambicioso, que es llegar a ser 0 emisiones netas de CO2 en el año 2050. Imaginaros, para una empresa como Repsol, que somos una empresa energética, lo que esto supone transformar absolutamente la manera que tenemos de trabajar. Entonces, este es nuestro mayor compromiso y lo que tenemos clarísimo es que la economía circular va a ser una palanca en la que nos vamos a tener que apoyar para poder conseguirlo. También estamos muy comprometidos con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con los ODS, y además también tenemos una política de sostenibilidad que es pública con unos planes de actuación. Y también aquí la economía circular juega un papel fundamental. O sea, nos tenemos que apoyar en todos los proyectos circulares para poder conseguir todos estos compromisos que hemos adquirido. Ahora bien, ¿qué es la economía circular? Bueno, pues sabéis que no hay una única definición. Si tú pones economía circular en Google es increíble la cantidad de definiciones y de detallitos que te puedes encontrar. Entonces, bueno, nosotros hace unos años, cuando empezamos a definir nuestra estrategia, también tuvimos que definir qué entendíamos nosotros por economía circular. Y bueno, lo hemos definido de esta manera. Es un nuevo modelo de producción y de consumo que nos garantiza un desarrollo sostenible en el tiempo. Y gracias a la economía circular vamos a ser mucho más eficientes en nuestros procesos, vamos a consumir muchas menos materias primas vírgenes, vamos a generar menos residuos, vamos a alargar la vida de nuestros productos lo máximo posible y una vez que hemos generado esos residuos, porque ya sabéis que alcanzar el residuo cero es muy, muy difícil, pues una vez que hemos generado esos residuos les vamos a dar el mejor tratamiento posible
intentando reutilizarles, si no reciclarlos, y si no, darles una eliminación intentando evitar en la medida de lo posible que lo llevemos a vertedero. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es la economía circular para Repsol. Pero para explicaroslo de una manera mucho más gráfica os voy a poner un vídeo. El vídeo tiene sonido, espero que no tengáis ningún problema, si no me avisáis. Es un vídeo muy cortito. El mundo evoluciona, avanza, crece. Cada vez necesitamos más energía y los recursos son limitados. Es necesario un cambio de modelo, de lineal a circular. Siguiendo el ejemplo de la naturaleza, donde todo tiene valor, todo se aprovecha y los residuos se convierten en un nuevo recurso. En Repsol, aplicamos la economía circular en todas las fases del ciclo productivo y en todos los países donde operamos. Nos apoyamos en la tecnología y la innovación y en la colaboración con otras empresas y organizaciones. Convertimos residuos propios o de terceros en nuevas materias primas. Creamos nuevos materiales que alargan la vida útil del producto y que pueden reciclarse fácilmente. Fomentamos el uso compartido y el alquiler. En Repsol, hacemos del compromiso una acción. Gracias a nuestro plan circular, consumimos menos materias primas, producimos de manera más eficiente, alargamos la vida de los productos y convertimos los residuos en nuevos recursos. La economía circular es uno de los pilares clave para alcanzar nuestro compromiso. 0 emisiones netas de CO2 en 2050. Con las acciones de hoy, dibujamos un nuevo futuro. Bueno, pues ese vídeo resume de la mejor manera posible lo que supone la economía circular para nosotros. Como os comentaba antes, tuvimos que definir qué era economía circular para nosotros y seguimos avanzando, y lo que tuvimos que hacer también en segundo lugar fue definir qué tipos de proyectos íbamos a considerar nosotros como proyectos circulares dentro de toda la organización. Y bueno, no fue fácil porque para nosotros la economía circular va mucho más allá de los residuos. Los residuos son un punto muy importante, pero hay muchas más cosas. Entonces, ¿qué hemos decidido en Repsol que sean proyectos de economía circular? Bueno, pues todos los que tienen que ver con el ecodiseño. Es decir, cuando nosotros diseñamos un producto, todo lo que tiene que ver con intentar que ese producto sea desde antes de producirlo por primera vez lo más sostenible posible. También tenemos en el segundo bloque todos los proyectos que tienen que ver con eficiencia e innovación de procesos. Por ejemplo, todos los proyectos que tenemos en nuestras refinerías, como por ejemplo la refinería de Coruña, para recircular el agua. Cuanto más agua recirculamos, menos agua fresca tenemos que captar, entonces somos más eficientes y más circulares. El tercer bloque es el que está muy relacionado con los residuos y es el bloque que llamamos energías renovables y materias primas alternativas. Estas materias primas alternativas son residuos que nosotros vamos a conseguir meter en nuestros procesos productivos para fabricar nuevos productos y, por supuesto, van a ser productos que van a tener la misma calidad y las mismas prestaciones o incluso mejores que si los hiciésemos directamente con materia prima fósil. Y luego el cuarto grupo, que puede ser el más diferente, son todos aquellos proyectos que tienen que ver con los nuevos patrones de consumo. Os comentaba antes que los consumidores cada vez nos están pidiendo cosas más sostenibles, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay una tendencia que cada vez es mayor, que son tendencias en las que se promueve alquilar cosas frente a comprarlas de manera material. Entonces, bueno, pues aquí tenemos también unos cuantos proyectos de los cuales luego os voy a hablar. Nosotros en Repsol tenemos una estrategia de economía circular desde el año 2016, que además fue ratificada por nuestro CEO, y es una estrategia integral. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que la tenemos en toda la cadena de valor, desde que extraemos las materias primas hasta que ponemos en el mercado nuestros productos y nuestros servicios. Nosotros aplicamos la economía circular en todos los países en los que operamos, en todos los tipos de negocios distintos que tenemos, pero no solo nos quedamos ahí, no nos quedamos solo de puertas para adentro, por ejemplo, de nuestras refinerías, sino que vamos mucho más allá. Intentamos extender todos los principios y los beneficios de la economía circular a nuestra cadena de valor, es decir, a todos nuestros proveedores y a nuestros clientes, porque consideramos que tenemos que ir siempre a buscar alianzas y a buscar a otras empresas con las que hacer estos proyectos, porque si no, no vamos a avanzar en la dirección correcta. Tenemos en Repsol un catálogo interno de proyectos circulares y en los últimos años ya hemos
conseguido tener más de 230 proyectos a lo largo de 14 países distintos. Hemos establecido más de 200 alianzas estratégicas con otras empresas, con la administración, con instituciones, con cualquiera que quiera hacer proyectos con nosotros. Entonces, desde aquí os animo a que si tenéis alguna idea y queréis compartirla con nosotros para ver si podemos hacer un proyecto de manera conjunta, que me escribáis. Al final de la presentación tenéis mi dirección y para hablar y para investigar siempre vamos a estar abiertos. También tenemos más de 150 empleados trabajando en economía circular y hasta el momento, y ya consideramos que es una cantidad muy pequeña y que va a crecer mucho en los próximos años, decimos que hemos invertido más de 50 millones de euros en desarrollar proyectos circulares. ¿Y por qué digo que esta cantidad se va a quedar pequeña? Bueno, pues porque a finales del año pasado lanzamos un nuevo plan estratégico que está muy relacionado con proyectos de economía circular y que vamos a implementar en los próximos años y bueno, vais a ver luego con alguna cifra que esta cantidad tiene previsto incrementarse bastante. Si pusiésemos todo lo que hemos venido haciendo a lo largo de una línea del tiempo, bueno, pues tenemos muchas acciones desde que en el año 2015 la Comisión Europea lanzó el primer paquete de medidas de economía circular. En el año 2016 nosotros lanzamos nuestra estrategia, en el año 2017 fuimos una de las 50 primeras empresas que firmó el Pacto por la Economía Circular del Gobierno de España. Y a partir de ahí no paramos de crecer. Estuvimos desarrollando la economía circular dentro de la organización, en todos los negocios que tenemos. Firmamos, nos adherimos a diversos compromisos voluntarios, como puede ser uno de Plastic 2030 de Plastic Europe, aparte del Ministerio. Hemos creado un comité específico de economía circular que sirve pues, para controlar y seguir desarrollando todos los proyectos dentro de la compañía. Estamos muy atentos a todas las medidas legislativas que están saliendo. Sabéis que desde el año pasado que se lanzó el European Green Deal, bueno, pues también ha habido una serie de normativas que han ido cayendo. La Estrategia Europea de Economía Circular, la Estrategia Española de Economía Circular que salió el año pasado, ahora acaba de salir el Plan Trienal de Acción. Entonces, bueno, pues hay un montón de normativa que por supuesto analizamos, pero siempre con la idea de ir un paso adelante. O sea, siempre intentamos ser proactivos y no reactivos. Y eso es lo que va a marcar nuestra actuación en los próximos años. Y bueno, y aquí no está puesto, pero estamos muy orgullosos. Este año sabéis que hace apenas un mes y medio, el MITER lanzó el primer catálogo de buenas prácticas de economía circular. Bueno, pues Repsol tiene 4 proyectos publicados en ese catálogo y la verdad es que estamos pues orgullosos porque es un reconocimiento que tenemos a toda la labor que estamos haciendo. Pero ahora os he contado todo lo que es la estrategia, todo lo que es teórico y seguro que estáis diciendo, bueno, pero esto en una empresa como Repsol, ¿cómo se lleva a la práctica? Bueno, pues alguna pincelada de algún proyecto. Un proyecto que tenemos que para nosotros es estratégico se llama Repsol Reciclex. En Repsol fabricamos materiales plásticos que luego van a los transformadores para fabricar los materiales finales, como pueden ser piezas de coches, envases para alimentación, material para los hospitales, que ahora han sido tan importantes en esta época de COVID, como pueden ser las batas de los hospitales de tejido no tejido. Se hacen con estos materiales, ¿no? Con materiales plásticos. Entonces nosotros tenemos una gama de productos que se llama Repsol Reciclex que está fabricada a partir de plásticos reciclados y ya incorpora un porcentaje muy importante de esos plásticos que hemos retirado del vertedero, los hemos vuelto a procesar y acaban saliendo en el producto final. Por supuesto, como os decía antes, manteniendo siempre las condiciones de lo que sería el producto original. Con estos proyectos pues estamos reduciendo un montón las emisiones de CO2 y bueno, estamos poniendo en el mercado pues esos productos sostenibles que nos estaba pidiendo el público. También fabricamos combustibles a partir de residuos. En nuestras refinerías estamos procesando ya materia prima residual que está sustituyendo a la materia prima virgen para fabricar los combustibles, que son combustibles que vosotros vais a estar usando en vuestros coches, que podemos usarlos ya para combustibles de aviación, para combustibles de las flotas pesadas de camiones. Entonces, bueno, pues este es uno de nuestros proyectos estratégicos. Gracias a estos biocombustibles que fabricamos a partir de residuos, podemos reducir la huella de carbono en torno a un 85-90% respecto a lo que sería un combustible tradicional. Y es un proyecto tan estratégico para nosotros
que nos hemos comprometido en el año 2030 a poner en el mercado más de 2 millones de toneladas al año de biocombustibles, cosa que, bueno, pues es un desafío, pero sabemos que lo vamos a hacer. Para poder hacerlo, entre otras cosas, aparte de modificar los procesos productivos de nuestras refinerías, estamos construyendo una biorefinería en Cartagena, al lado de nuestra refinería tradicional. Y esta biorefinería que vamos a construir, como veis en el diagrama, lo que va a hacer es procesar material residual y va a sacar por el tubo final pues, combustibles que van a servir pues, para aviación, para flota pesada, para combustible de los coches. Entonces, y bueno, me diréis, ¿y qué conseguimos con esto? Pues conseguimos reducir del orden de 900.000 toneladas de CO2 por año. Por lo tanto, bueno, pues estamos muy comprometidos con estos proyectos y estamos seguros de que va a tener muchos beneficios ambientales en el futuro. Más proyectos que estamos desarrollando o que vamos a desarrollar en los próximos años. Bueno, pues en Bilbao, al lado de nuestra refinería de Petronor, vamos a construir una fábrica, unas instalaciones que lo que van a hacer es procesar las basuras urbanas, lo que echamos en el contenedor, y lo van a transformar en un gas, en un combustible que va a alimentar directamente a nuestra refinería, siendo este gas pues hecho a partir de los residuos, de lo que echamos nosotros en el contenedor. Vamos a empezar, porque esto requiere tecnología novedosa, vamos a empezar procesando del orden de unas 10.000 toneladas al año y se espera que en los siguientes años lleguemos a procesar hasta 100.000 toneladas. Entonces también aquí el desafío tecnológico es relevante. Más cosas que hacemos, que ya estamos haciendo, pues por ejemplo estamos fabricando nuestros lubricantes a partir de material lubricante residual, que también luego recuperamos, lo metemos en nuestras instalaciones y nos sirve para hacer esos lubricantes que estáis usando vosotros y que vendemos en distintos puntos a lo largo de toda la geografía. También hacemos material asfáltico a partir de neumáticos usados. También tenemos una línea de producción de los materiales, de las emulsiones asfálticas que acaban siendo carreteras. Bueno, pues los estamos fabricando incorporando esos neumáticos usados residuales que no van a ir a vertedero. Y además aquí esto es uno de los casos que os comentaba antes, que incluso mejoramos las propiedades, porque cuando metemos este residuo, lo que vamos a conseguir es que las carreteras duren más y que luego se puedan reparar mejor. Y bueno, y por último, y ya termino, dos ejemplos muy rapiditos de esos proyectos que os decía antes que eran de uso compartido, donde teníamos alquiler frente a compra. Uno de ellos es Webull, que son coches que alquilamos, un car sharing de vehículos híbridos enchufables que está disponible en la ciudad de Madrid, que cualquier persona que pase por Madrid pues puede alquilar con su móvil el coche y va a estar moviéndose en un vehículo eléctrico. Y luego también tenemos Resol Solmatch, que son comunidades solares que van a proporcionar energía solar 100% renovable a todo el que quiera enchufarse a esa comunidad que tiene el vecino. Entonces, bueno, también pues son patrones de consumo con un alquiler y con una idea de energías renovables frente a energías tradicionales. Y como podría estar hablando mucho más tiempo y ya sé que me toca terminar, simplemente deciros que en la página de resol.com tenemos unos apartados específicos de economía circular donde tenemos un montón de información y de proyectos y que también si tenéis cualquier duda me podéis escribir a este buzón que es economiacircular@resol.com y estaré encantada de poder ayudaros o de buscar iniciativas para colaborar de manera conjunta. Eso es todo. Muchas gracias.